Estábamos discutiendo la actualidad en el bloque anterior, Eugenio Tironi. Estaba Juan José Santa Cruz, estaba la Camila Miranda, que es del Frente Amplio, estaba Claudio Castro, el alcalde, y dijeron, bueno, lo primero que hay que hacer en estos casos es llamar al asesor comunicacional, a Tironi, ponte tú. Me nombraron, es verdad. Y ver cómo se resuelve este tema. El segundo, llamar al abogado, al abogado asesor, si es que está libre, y sentarlo en la mesa para ver qué hacemos. Te tocó suerte venir al programa en un día conflictivo. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenido. ¿La suerte o no? ¿Cómo estás, Eugenio? Muy bien, gracias. O sea, aquí consternado por la cantidad de acontecimientos que salen a la luz en la sociedad contemporánea. Donde es imprescindible, fíjate que vamos a hablar del libro dentro de un instante, pero es imprescindible en estos momentos entender la importancia de la efectiva comunicación, de la pronta comunicación, de la efectividad de la comunicación, que ha sido uno de los aspectos donde más ha tambaleado este gobierno, ¿no? A ver, digamos, no creo que sea el aspecto que más haya tambaleado, digamos. Creo que todas las instituciones, cuando se enfrentan a este tipo de fenómenos, de transgresiones, digamos, les cuesta reaccionar porque son dominadas por la perplejidad. Inicialmente no pueden creer, o sea, tenemos esa conducta en los humanos. Nosotros nos cerramos a ciertas cuestiones que nos rompen completamente el paradigma, nos rompen las confianzas preestablecidas, nos rompen la seguridad, digamos, respecto a ciertos rasgos de la naturaleza humana. O sea, es muy difícil adaptarse y aceptar un hecho de esta magnitud, ¿eh? Entonces, es muy complicado que esto se dijera así en un segundo, ¿eh? O sea, digamos, eso habría que usar inteligencia, chat GPT, ¿eh? Los humanos no hemos llegado a eso. O sea, hay siempre un cierto momento de perplejidad. Y yo creo que en ese sentido tú tienes razón de que, por Dios, que es importante tener visiones externas, que miran esto con más perspectiva, con más frialdad, que no tienen esos vínculos afectivos con los involucrados. Esas personas te ayudan a poner la pelota en el suelo, digamos, y actuar un poquito más fríamente. Yo creo que no ocurrió en este caso. Quizás ese fue uno de los errores principales, que se mantuvo todo esto muy constreñido, un pequeño círculo que además no tenía mayor experiencia en este tipo de situaciones. Y cierto, tomó más tiempo lo debido, como dijo ayer la ministra Toá con toda hidalguía. Se le dieron facilidades al denunciado, digamos, al acusado, que denotan que se le dio una oportunidad, digamos, para insistir en su mentira. Porque él le mintió al presidente, le mintió a la ministra, le mintió a sus colaboradores. Él trató de armar una historia, digamos, una fantasía respecto a lo que había ocurrido. Y no se trata de cualquier persona, se trata de la persona que maneja la inteligencia en Chile, maneja las policías en Chile, implementa estrategias de seguridad. O sea, digamos, es como si descubrieran que el presidente del Banco Central, digamos, está manipulando el peso o el dólar, en su beneficio. Es de esa envergadura la transgresión. Sí, o sea, entonces, conclusión, yo creo que esto se puede haber hecho más rápido. Aquí siempre habemos generales después de la batalla. Lo importante es que al final del día yo creo que se le ha tomado el peso al asunto, se ha dejado actuar a la justicia y a la fiscalía con toda la libertad. El gobierno se ha hecho parte a través de una querella. Y yo creo que la declaración ayer de la ministra Toá es muy reveladora, digamos, de una toma de posición. Aquí la toma de posición tiene que ser a favor de la víctima y a favor de la defensa del Estado frente a actuaciones como las que se han develado en este hecho, de una autoridad tan estratégica que construyó un centro de poder que se rodeó de personas incondicionales, que usó ese poder con fines personales, que abandonó, como dijo ayer la ministra, sus obligaciones en momentos críticos, que trató de engañar a las instituciones y al presidente de la República. Y eso es de esto somos todos víctimas.
porque esta una persona en la cual todos nosotros le depositamos confianza para una labor delicadísima, y nos sometió a todos a un engaño. Entonces, digamos, días más, días menos, horas más, horas menos, lo importante es que estamos, yo creo que la institución chilena lo han tomado en serio y estamos encarrilados, digamos. Pero en ese sentido, con lo que hablábamos de la comunicación, una cosa es lo que está pasando ahora con lo que tú comentabas recién, la ministra Toá el día de ayer entregando estas declaraciones, explicaciones, pero otra cosa fue en su minuto también esa comentadísima conferencia de prensa que dio el presidente Gabriel Boric, que se ha dicho ha sido muy en su estilo, pero que se ha comentado como muy desafortunada. Ya sabiendo el presidente que tenía una denuncia en su contra, uno, y dos, Eugenio, es muy importante entender la dificultad que tiene Gabriel Boric y este gobierno para afrontar temas donde el torpeo va bajo la línea de flotación, digamos. Es un gobierno feminista, es un gobierno que siempre puso por delante a la víctima de este tipo de circunstancias y que ahora tiene que enfrentar ese tipo de casos, yo diría, con un par de pies forzados. Totalmente de acuerdo. O sea, este fue un golpe en la zona de flotación, un torpeo en el ethos, en el alma misma, digamos, de este gobierno. Torpeo que en algún momento tenía que llegar, ¿eh? Porque aquí no es que el feminismo esté inmune a los abusos, esté inmune a las transgresiones y no se produzcan este mismo tipo de situaciones dentro del feminismo. Aquí no, digamos, los pecadores no están en un lado y en lo otro están los santos. Aquí estamos todos, digamos, contaminados por esta mezcla de demonios y de santos que somos los humanos. Pero yo creo que es cierto que ahora, hay que también tener en cuenta ciertos rasgos generacionales. En estas generaciones, este tipo de situaciones son como... han vivido todos ellos y ellas experiencias que siempre han estado bastante en el límite de esto, mucho más que en mi generación. Mi generación la frontera estaba mucho más establecida, mucho más formalizada. Si uno ve, ¿no es cierto?, este tipo de situaciones y de acusaciones son bien recurrentes en las federaciones estudiantiles e incluso muchas divisiones, las fracturas que se producen allí tienen esta motivación más que ideológica. Yo creo que esa conferencia de prensa que ustedes mencionan efectivamente fue muy inadecuada, fue muy inoportuna, fue un esfuerzo, como se veía, desesperado del presidente porque se le creyera, más que por dar una explicación, porque se le aceptara su buena fe, pero sin entregar hechos, y porque no conocía los hechos. Por lo tanto, en lugar de transmitir tranquilidad, certeza, transmitió desesperación, transmitió impotencia, que es justo lo que no habría que transmitir en una crisis de este tipo. En este tipo de crisis es mejor ser parco e incluso mantenerse en silencio que entregar información incompleta o información que se puede falsificar y que se puede derrumbar en las horas siguientes. Y en ese sentido esa conferencia de prensa fue totalmente innecesaria, digamos. Y lo que pasó con la asesora también en su minuto, o sea, todo se vio un poco mal. No, claramente, o sea, se le vio a nuestra primera autoridad del país fuera de control por la situación que se había producido con el ex subsecretario Monsalve. Y probablemente, como dice Aldo, esto estaba cruzado, y eso lo estamos sabiendo hoy día, por la acusación que él había recibido. Que fue como también en septiembre, o sea, por eso... Que había sido semanas antes. Y probablemente eso hizo que el presidente fuera, digámoslo así, como decir, un poquito más, digamos... Eso lo hizo al presidente más, más abierto, digámoslo así, a recibir la historia que inventó Monsalve, digamos, ser más receptivo a la historia que inventó Monsalve. Tratar de ser totalmente transparente sin ser del todo transparente.
A ver, explícame, no. Entonces, Porque no él sabía sé. que venía una ola, digamos, y trató de establecer la mayor cantidad de información posible sobre el caso Monsalve, pero sabiendo que tenía un caso que tarde o temprano le iba a reventar. A él. A él, al presidente. Claro, o sea, estalló un caso como fue el de Monsalve, que fue como una bomba dentro de un territorio en que había muchas otras bombas, efectivamente, ¿ah? Y que lo afectaban a él personalmente, ¿ah? O sea, por ese motivo era más razón aún para no dar una conferencia de prensa del tipo de la que dio, ¿ah? Era un momento de reunir información, encontrar unas piedras firmes donde las cuales pararse, aunque fueran muy pequeñitas y muy poco glamorosas, y mantenerse ahí. Pero bueno, eso ya es... ya la leche ya está derramada ya. Eugenio, te haces cargo de la cosa generacional, fundamentalmente de la nueva izquierda, a propósito de tu libro, Ajuste de Cuentas, que va a buscar la raíz en el gobierno de Salvador Allende para traerla hasta nuestros días. Primero, ¿por qué le pusiste Ajuste de Cuentas? Porque yo hago un cierto ajuste de cuentas con la figura de Allende, con lo que fue su manera de vivir, un poco burguesa, glamorosa, donde este tipo de temas de los que estamos hablando pasaban y se sabían y no eran motivo de escándalo, sino que más bien motivo de admiración. Otra época. Y esto lo conocía todo el establishment, todo el mundo, y todos lo protegían. Bueno, eso era una cuestión que a mí, de raíz católica, de la iglesia de los pobres y de la teología de la liberación, no me gustaba. A mí tampoco comulgaba con su idea de un camino reformista, digamos, para llegar al socialismo. Yo tenía una perspectiva más revolucionaria, más del poder popular, creía muy poco en las instituciones. Yo era también mucho más... no me parecía que tenía que defender y proteger su coalición contra viento y marea. Y yo tenía más bien una tendencia crítica al PC. Entonces... yo, digamos, en el sentido, yo nunca fui un allendista, pero con los años fui reconociendo los inmensos valores de Allende, y lo vine a reconocer un poco con los años y con la experiencia de haber participado en el gobierno de Patricio Aylwin, donde encontré un montón de convergencia entre Aylwin y el propio Allende. Ahora, tú has dicho igual que el presidente Gabriel Boric en realidad hace mucha alusión él también a la figura de Salvador Allende, un poco también como lo ha dejado ver un poco también como inspiración o algo así, y tú has dicho también que él ha sacado las lecciones positivas de Salvador Allende. En ese sentido, ¿cómo lo ves pensando en lo que está pasando ahora? Sí, quizás es una de mis motivaciones del libro, o sea... Claro, yo creo que de Allende, primero que yo creo que él aprendió Boric que, digamos, que la idea de inmolarse para seguir un proyecto tiene un costo dramático, no para la figura que se inmola, que queda probablemente en el escenario más alto de la historia, pero sí para el pueblo, para la gente, para las personas de a pie. Yo creo que aprendió en segundo lugar que él no se puede someter a una coalición, él tiene que ser el líder de la coalición y no debe someter su soberanía presidencial a la suerte de la coalición. Y yo creo que él aprendió lo que es adaptarse, digamos, a una nueva correlación de fuerza. O sea, para Boric el resultado de la primera convención fue parecido parecido a lo que fue para Allende el paro de octubre, del 72, de los camioneros. Allende en ese momento nombra a Prats, ministro de Interior, intenta un acuerdo con la democracia cristiana, pero no lo consigue. Boric cambia enteramente la composición y la ruta de su gobierno, pero persiste en eso. Allende no logra un entendimiento en buena parte por el veto del Partido Socialista Altamirano y un poco el veto también, hay que decir, de Cuba y la Unión Soviética, tampoco le gustaba demasiado. Y desde luego porque había muy mala voluntad por parte de ciertos líderes demócratas cristianos, particularmente Eduardo Frei Montalva,
pero no lo consigue. Y terminamos, y él se rinde a la fatalidad y prácticamente entra en una suerte de melancolía, me refiero a Allende, que nos conduce finalmente al golpe, un golpe que él ya estaba esperando, para el cual ya tenía preparado el discurso. Boric hace exactamente lo opuesto. Recibe el golpe, se adapta, modifica su objetivo e intenta conseguir un acuerdo con la contraparte. Eso fue el sentido de su discurso frente al trato de Elwin, de su discurso en el funeral del presidente Piñera. Hace una autocrítica muy desgarradora para lograr, digamos, una forma de entendimiento con la oposición, que hasta ahora no la consigue. Hasta ahora no la consigue. Porque la oposición le sigue sacando en cuenta lo que habría dicho o sugerido o lo que no habría condenado hace, no sé, 10, 7, 5 años atrás. O sea, la oposición tiene hacia Boric la conducta que se tuvo hacia Allende, en circunstancias que Boric no ha tenido comportamiento de Allende. Ha tenido un comportamiento mucho más moderado y mucho más flexible y mucho más dialogante. Pero bueno, O sea, si Salvador Allende hubiese sido más como Gabriel Boric, ¿se hubiese evitado el golpe? Absolutamente. Ahora, tendría que haber yo sé que hay hoy día entre gobierno y oposición, o entre Boric y los líderes de oposición, un montón de rencores que tienen que ver con la acusación constitucional, con no sé qué cosa que dijo respecto al estallido, con qué sé yo. Pero en realidad no hay ningún motivo que se pueda dirimir seriamente como para no establecer el diálogo que Chile necesita hoy día para encarar los problemas que tiene, entre otros este que estábamos conversando al principio, que es en el fondo la punta de un iceberg, y el iceberg aquí es el uso del Estado, de repartición del Estado en forma impropia, rodeándose de gente incondicional que no pasa por ningún filtro objetivo, profesional, sino solamente su lealtad personal, donde hay asimetría de poder muy dramática y donde esas asimetrías pueden ser usadas incluso para el acoso y el abuso sexual. Eugenio, este ajuste de cuentas con Allende también es un ajuste de cuentas contigo, ¿no? Con lo que te pasó en todo este tiempo. Con el Eugenio Tironi de 20 años, digamos, de la época. ¿O no? ¿O hasta ahora? No, yo creo que el ajuste de cuenta yo lo fui haciendo paulatinamente en todo lo que fue mi compromiso y el dedicar mi vida, digamos, a buscar la redemocratización de Chile, digamos, a reparar la deuda con Allende, que yo creo que nosotros asumimos con Allende cuando él se mata en La Moneda. Lo que yo no había hecho era racionalizar esto, mirarlo con más detalle. Y esto es lo que hice aquí. Traté de mirar con más detalle las huellas de Allende, por una parte en lo que fue la renovación socialista en la cual yo participé, y renovación socialista que permite luego el entendimiento con la democracia cristiana y por lo tanto el no en el plebiscito del 88 y luego la creación de la concertación y la transición. Pero también me preocupé de mirar las huellas de Allende, del ejemplo de Allende en el Partido Comunista, que yo creo que es una dimensión que a veces se nos pasa por alto y que fueron muy profundas, porque el Partido Comunista hizo una lectura opuesta a la nuestra. Nosotros leímos en ese momento de que Allende nos había dejado como legado el apostar en serio por una vía reformista y pacífica. El PC finalmente terminó interpretando esto a partir del año 80 como que el legado de Allende era que esta cuestión había que defenderla por las armas, o si no, cualquier camino estaba condenado a la derrota. Esto dividió a la izquierda por 20 años y la dividió bastante
de forma bastante cruenta. ¿Ah? Entonces también yo como trato de hacer un ajuste de cuenta también con esa vertiente de la izquierda, comprender un poco más qué pasó allí, cuáles fueron sus motivaciones, quiénes fueron sus víctimas, que son varios miles de víctimas de ese errado camino por el cual el Partido Comunista transitó desde el 80 hasta principios de los 90. Ajuste de cuentas es el nuevo libro de Eugenio Tirone que ya está disponible. Eugenio, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Eugenio. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.